¿Quién ya se me había olvidado grabar? Apenas estoy empezando a grabar, estoy bien tonto. Sale, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta, chicos, al respecto? ¿O todo bien? ¿Todo en orden? No, todo bien, todo bien. Gracias. Perfecto, bien. Vamos entonces al tema. Sale. Bien. Ok, vamos a retomar, bueno, no retomar, vamos a entrar como de manera más amplia o de manera más profunda, por así llamarlo, a la parte de lo que es el plan de contingencia. Días anteriores ya les había mencionado que sobre el plan de emergencia, ¿sale? Que el plan de emergencia incluía la parte del plan de contingencia y me parece que creo que ruta de evacuación, no recuerdo muy bien el nombre del otro, pero eran dos los que componían el plan de emergencia. En este caso ahora vamos con la parte del plan de contingencia, ¿vale? Vamos a adentrarnos un poquito más en esto porque digamos que en estos tiempos de COVID, por así llamarlo, han cambiado muchas cosas, ha habido como muchas situaciones interesantes o importantes dentro de toda esta situación. Ajá. Entonces, es importante que nosotros conozcamos algunos factores que nos van a permitir ser un poquito más conscientes, ser un poquito más cuidadosos y, por supuesto, poder volver a ser rentables dentro del mercado, en este caso la industria gastronómica. Bien, vamos a empezar primero a delimitar o a, ¿cómo se llama? A conceptualizar la parte de lo que es un plan de contingencia. Tenemos entonces que los planes de contingencia son aplicables a todo tipo de entes o instituciones, entre ellas las empresas. El plan de contingencia de una empresa es un conjunto de medidas de carácter organizativo, técnico y humano que tienen como principal finalidad la continuación del negocio o establecer cómo actuar cuando ocurren situaciones extraordinarias y o en existente algún tipo de riesgo. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el plan de contingencia no únicamente está dirigido como tal pues a una empresa, sino también puede estar dirigido a alguna institución o algún ente donde se involucre cierta cantidad de gente y cierta cantidad de recursos que van a permitir que algo funcione. Algo me refiero a un lugar, algo me refiero a una institución, a una escuela, a un colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener que también existen diferentes planes de contingencia, que vamos a ir viendo ahorita. Tenemos entonces que para un plan de contingencia se ha de tener en cuenta tanto los recursos materiales como los recursos humanos necesarios para llevar a cabo las medidas de que se trate, atribuyendo responsabilidades, roles, implicaciones y protocolos de actuación. Requiere, por tanto, que se haya realizado un previo análisis de riesgo y puesto que la empresa es un ente dinámico y las situaciones cambian, será objeto de revisión periódica para que se pueda aplicar eficientemente en una situación real, realizándose las oportunas modificaciones. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, para que nosotros podamos tomar en cuenta, o bueno, podamos ejecutar un plan de contingencia, debemos tomar en cuenta todos los recursos que rodean como tal el ente. Llamémosle ente a la empresa o a lo que sea, ¿sale? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos recursos. ¿Por qué? Porque todos los recursos son importantes dentro de este ente, vamos a llamarlo, vamos a dejarlo como empresa para no confundirnos. Entonces, todos los recursos son importantes dentro de esta empresa, tanto los recursos materiales como los recursos humanos. ¿Por qué? Porque sin ellos no podría funcionar. O sea, no es lo mismo a lo mejor tener, vamos a suponer un restaurante, no es lo mismo tener un restaurante y dices, tengo todo el equipo necesario para que pueda funcionar, pero ¿qué crees?
no tengo cocineros competentes que puedan realizar o ejecutar de buena forma su función. Entonces ahí es donde viene el problema, porque decimos, entonces, ¿cómo tengo un restaurante lo suficientemente capaz cuando en realidad no tengo el personal que desarrolle todas estas características, todos estos roles, todo lo que implica el ser un restaurante? Ahora, para que yo pueda aplicar un plan de contingencia, debo contemplar todo esto. ¿Cuántas personas trabajan en el lugar? ¿Cuál es el equipo que tengo? ¿Cómo está distribuido el material? Entre algunas otras cosas. ¿Y cuáles son las situaciones de riesgo? Es decir, el análisis que yo debo realizar para poder ejecutar un plan de contingencia. Es decir, mis tuberías se encuentran en buen estado, de qué forma están distribuidas las tuberías, no lo sé, bueno, por solo mencionar algunas cosas en cuanto a las tuberías, ¿no? Pero en realidad son muchas más cosas que rodean todo este análisis de riesgos. Bien, por así llamarlo, cuando hablamos de este análisis de riesgos, y tenemos que ver que toda empresa es dinámica, que toda empresa es cambiante, toda empresa nunca va a ser la misma dinámica dentro de la empresa, siempre va a haber dinámicas distintas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se tienen que realizar dinámicas y protocolos. Para ello, esto es un claro ejemplo de esto. Ajá. Dado que mi empresa es un poco dinámica, entonces debemos entender que cuando pueda existir a lo mejor un sismo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O cuáles son las recomendaciones que deben tener si me encuentro en tal área, ¿no? ¿O qué es lo que tengo que seguir? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo justamente de lo que se tiene que hacer en un caso de sismo, cómo tomar las precauciones y cómo participar dentro del simulacro, porque a final de cuentas nosotros somos partícipes no nada más se trata de, ay, hay que salir huyendo del lugar para que no se caiga, no. O sea, a final de cuentas somos partícipes de toda esta situación y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que realizar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Sale? Entonces, estas son algunas recomendaciones. No son todas, es como la recomendación general. Por ejemplo, evacuar el inmueble en máximo 60 segundos, ubicarse en una zona de menor riesgo, alejado de objetos que puedan caer. En la calle debe estar uno alejado de los postes, las bardas en mal estado, los espectaculares, los cristales, las playas, etcétera. También, por ejemplo, estacionarte alejado de edificios altos, utilizar el teléfono solo para emergencias. También nos recomienda que después del sismo se deben revisar las condiciones de la casa. En este caso, si salió afectado las instalaciones del gas, si salieron afectadas las instalaciones de la luz, o en su defecto si hubo cuarteaduras dentro de la casa. Son como las recomendaciones más generales que se puede tener cuando sucede un sismo, ¿sale? Solo es un ejemplo. Bien, tenemos entonces que los objetivos del plan de contingencia, obviamente cada plan de contingencia tiene un objetivo específico. Todos estos objetivos van encaminados a las características del establecimiento de la empresa. En este caso nos dice que los objetivos del plan de contingencia son el planificar y describir la capacidad de respuesta rápida requerida para el control de emergencias. Paralelo al plan, se deben identificar distintos tipos de riesgo que potencialmente podrían ocurrir e incorporar una estrategia de respuesta para cada uno, con algunos objetivos específicos, los cuales son los siguientes. Primero tenemos que se tiene que establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a seguir frente a determinados riesgos. Segundo, nos dice que se tiene que optimizar el uso de recursos humanos y materiales. Y tercero, nos dice que se debe tener un control adecuado para cumplir con las normas y procedimientos establecidos. ¿Sale? Entonces, si retomamos el primer punto, donde nos dice que se tiene que establecer un procedimiento formal y por escrito, eso es básico para todas las empresas, ¿sale? Cuando ustedes abren un establecimiento, lo primero que les piden por parte de Protección Civil es un plan de emergencia o un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer
que ustedes van a abrir una cafetería, es más, ni siquiera un restaurante, una cafetería. Y la cafetería es relativamente pequeña, más o menos es como del tamaño de este salón, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que necesito como mi plan de emergencia o mi plan de contingencia? Obviamente debo de establecer una serie de procedimientos descritos formalmente, donde yo le diga a Protección Civil cuál va a ser mi respuesta inmediata en caso a lo mejor de un incendio, o cuál es mi respuesta inmediata en caso de un sismo, cuál es mi respuesta inmediata a lo mejor en el caso de que exista, no sé, un asalto. O sea, ¿cuál es la respuesta que yo voy a tener dentro del restaurante? ¿Cuáles son los protocolos a seguir o que va a tener mi personal si en caso de que exista un siniestro? Y obviamente todo lo que está dentro de mi establecimiento debe de estar acorde con lo que yo estoy describiendo en este plan de emergencia. Supongamos, bien señaladas las salidas de emergencia, tiene que estar bien señalada la ruta de evacuación, tiene que estar señalados los baños, tiene que estar señalado el extintor que esté a la mano, bla, 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 bla. Todo eso aunado, bueno, en su conjunto tienen que estar con lógica con lo que yo estoy describiendo en este procedimiento formal que le estoy entregando a Protección Civil. ¿Sale? Porque si no, de otra forma, Protección Civil no te da la autorización y te pueden clausurar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no estás siguiendo las reglas que se necesitan o el reglamento que se necesita. ¿Qué pasó, Esteban? ¿Y eso debe de ir escrito hecho o solo con los letreritos que normalmente ponen? ¿Podrías hablar un poquitito más fuerte porque la bocina está medio lejos? Ah, que si... ¿Ahí me escucho mejor? Ya te escucho mejor. Ah, que si esto de las señales y todo eso debe de ir como en un escrito o solo con los letreros. Ok. Mira, todo eso del señalamiento, haz de cuenta que, bueno, no sé si te acuerdas de las clases anteriores, que que en la presentación había un croquis donde se señalaban como unos puntos específicos como de zonas de peligro y cositas así. Cuando tú entregas este plan de contingencia o este plan de emergencia a Protección Civil, ellos te piden un croquis, te piden que dibujes tu establecimiento. Y en base a tu establecimiento te dicen, ok, tienes que ubicar las salidas de emergencia, tienes que ubicar el extintor, tienes que ubicar cuál es tu ruta de evacuación, tienes que ubicar dónde están los baños, etcétera. ¿Por qué? Porque en el momento que Protección Civil, si tú entregas tu plan de contingencia, obviamente describes cómo todo tu procedimiento formal, y en tu procedimiento dices que en la esquina derecha tiene que estar el extintor, y aparte lo ubicas en tu croquis. Cuando Protección Civil se presente en tu establecimiento, tiene que ver que justamente tu extintor se encuentra en la parte derecha o en la zona derecha. ¿Por qué? Porque si no te va a decir, o sea, ¿cómo? Entonces tú me estás entregando un plan que no tiene coherencia conforme está tu establecimiento, y entonces ahí es donde va para atrás tu propuesta, y realmente pues ahí es donde dejan ¿cómo se llama? Ah, se me fue la onda. Sí, te dejan de dar el permiso, pues. Ok, ok. Gracias. De nada. Bien, entonces nos dice que los planes de contingencia son necesarios en todo sistema y no podrían dejarse de lado en el tema de seguridad. Ahora, aquí nos menciona justamente que deben estar en todo sistema. Todo sistema, hablemos desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Desde un establecimiento de comida, una tienda, un supermercado, una escuela, una empresa, un hospital, lo que sea, lo que sea, lo que sea, debe de tener justamente todas estas características, para que le puedan otorgar el permiso de funcionamiento. ¿Por qué? Porque para que te puedan dar un permiso de funcionamiento debes tener como todas esas características. De hecho, también hay otro permiso que te lo brinda. Uno es el de Protección Civil y otro es por parte de la Secretaría de Salud.
También la Secretaría de Salud, y más ahorita con tiempo de COVID, la Secretaría de Salud también te tiene que dar como un permiso. Si no tienes ese permiso y te cae la Secretaría de Salud, literalmente te clausuran el lugar. Entonces, sí son como varias características. Por ejemplo, ahorita con este caso de COVID, debes de contener o tener, mejor dicho, los protocolos básicos de COVID. ¿Cuáles son los protocolos básicos? A lo mejor tener gel, tener desinfectante, tener el tapete sanitizante, obviamente para mojar los zapatos, para secarlos. Debes de tener jabón en el baño todo el tiempo, toallas desechables, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son como ciertas características que igual la parte de Secretaría de Salud te está pidiendo para que puedas tener como su permiso de tener el funcionamiento de un establecimiento público. O sea, son ciertas características, pero sí se deben de tomar mucho en cuenta. A ver, denme un segundito, por favor. Bien. Sale. Entonces, vamos con lo que sigue. Bien. Entonces, justamente esto es lo que les mencionaba. Nos hablaba un poquito de la parte del protocolo, del plan de contingencia o del procedimiento formal a seguir. Entonces, por solo tener un ejemplo, aquí tenemos una infografía, por así llamarlo, que nos habla de qué hacer en un caso de incendio. Este es como de manera como muy general. Obviamente hay procedimientos o hay infografías de las empresas que tienen literal todo un procedimiento minuciosamente especificado, donde te dicen literal tienes que caminar tantos metros y luego a la derecha y bla, 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 y etcétera, etcétera, ¿no? Este es un poquito más general. Nos habla de qué hacer en caso de incendio. Nos dice que una vez que nosotros detectemos el fuego inicial, debemos utilizar el extintor y posteriormente aplicar los parámetros de atención y el fin de la emergencia en el fuego. Ahora, si es de una magnitud o de gran magnitud, tenemos que avisar a las autoridades, en este caso a los bomberos, aplicar los parámetros de atención, que es decir, la evacuación inmediata y dirigirse directamente a los puntos de encuentro. ¿Sale? Esto es como muy, muy, muy básico. Si nosotros podemos controlarlo, ¿qué tenemos que hacer? Y en dado caso de que sea como algo muy grande, ¿a quién tenemos que acudir o qué es lo que tenemos que realizar para que pues no se propague más o para que las personas puedan estar a salvo? Es como un ejemplo muy básico. Y como son muchos, muchos, muchos protocolos los que hay que seguir. ¿Sale? Bien. Tenemos entonces que existen distintas etapas que rodean un plan de contingencia. Estas etapas son las siguientes. Nos dice que haciendo una síntesis para su elaboración, podríamos dividir el plan de contingencia en 5 etapas básicas. Tenemos la evaluación, la planificación, las pruebas de viabilidad, la ejecución y la recuperación. Señalando entonces que tres de las primeras etapas hacen referencia al componente preventivo y las últimas a la ejecución de un plan una vez ocurrido el siniestro. ¿Sale? Entonces, según los autores, bueno, las etapas de un plan de contingencia también van a variar, de nombre principalmente, según los autores o quien lo diga, pues. En este caso, esta persona nos dice que la evaluación, la planificación, las pruebas de viabilidad, la ejecución, la recuperación, son las etapas básicas del plan de contingencia. Posiblemente las encontremos con otro nombre más largo, pero a final de cuentas va a ser lo mismo. Bueno, ¿de qué va a tratar la evaluación? La evaluación va a tratar de que nosotros hagamos un checklist, o en este caso lo que es ¿cómo se le llama? Se me olvidó el nombre en español. Bueno, que revisemos todo lo que tenemos dentro de la empresa. Sale en este caso de muebles, que nosotros tengamos, por ejemplo, sepamos cuántas computadoras existen, cuántos muebles existen, hasta, no sé, hasta los vasos de agua, por así llamarlo. O sea, una evaluación de todo lo que rodea a la empresa, en este caso, qué está en buen estado, qué está en mal estado, entre algunas otras cosas. Posteriormente tenemos la parte de la planificación. En la planificación nosotros vamos a hablar sobre
sobre algunas cosas específicas de procedimientos, es decir, cuáles son los procedimientos que yo tengo que seguir según sea el caso y según sea el tipo de plan de contingencia que estoy elaborando, ¿sale? En este caso, si nosotros hablamos de un plan de contingencia, vamos a suponer para un incendio, como anteriormente lo vimos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál va a ser mi ruta de evacuación? ¿Dónde se encuentran ubicados, por ejemplo, los extintores? ¿Cuál es el punto de encuentro? Etcétera, etcétera. Posteriormente, las pruebas de viabilidad. En esta parte de las pruebas de viabilidad, nosotros vamos a hablar específicamente de los famosos simulacros, ¿sale? Para ver si sí es cierto que funciona lo que nosotros planeamos, si el punto de reunión es el correcto, si la facilidad para llegar a lo mejor a los extintores es la correcta. Tenemos que verificar que todo se encuentre accesible y viable, ¿sale? Posteriormente tenemos la ejecución. La ejecución obviamente solo se va a llevar a cabo cuando exista en verdad el siniestro, ¿sale? En este caso, digo, lo ideal es nunca llegar a esa parte, pero como bien lo dijimos, una empresa es cambiante, una empresa es evolutiva y una empresa se encuentra en constante dinámica. Entonces, nunca sabemos en qué momento se va a presentar un siniestro dentro de una empresa o una institución. Y finalmente, la parte de la recuperación. Una vez que nosotros delimitamos cuáles son, una vez que nosotros delimitamos cuál es la problemática, ajá, o cuáles fueron, ¿cómo se llama? Las consecuencias que dejó algún siniestro, nosotros tenemos que verificar o debemos tener también un plan de contingencia para la recuperación. Y este plan de contingencia es cuáles son los pasos a seguir que nosotros vamos a tener para que nuevamente podamos ser la empresa que fuimos. Es decir, a lo mejor se nos quemó la zona de, no sé, se me ocurre de producción, o la mitad de la zona de producción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el respaldo con el que cuento? ¿A quién tengo que acudir? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que yo pueda regresar a ser la empresa productiva que era antes del incendio? ¿Sale? Entonces, bueno, así es como a grandes rasgos puede funcionar algunas etapas del plan de contingencia. Ahora bien, ¿por qué es necesario el plan de contingencia, chicos? O sea, ¿por qué nosotros creemos que puede ser necesario pues que tengamos que, que seguir algunos protocolos específicos? Bien, nos dice entonces que a medida que las empresas se han vuelto cada vez más dependientes de las computadoras y las redes para manejar sus actividades, la disponibilidad de los sistemas informáticos se ha vuelto crucial. Actualmente la mayoría de las empresas necesitan un nivel alto de disponibilidad y algunas requieren incluso un nivel continuo de disponibilidad, ya que les resulta extremadamente difícil funcionar sin los recursos informáticos. ¿Sale? Entonces vamos a tener que esta parte de los recursos informáticos se ha convertido desde hace algunos años para acá en parte primordial de los recursos básicos de la empresa. Ahora, las empresas que se rigen directamente por los recursos informáticos, cuando les sucede una situación, vamos a suponer un incendio, un temblor o algo que tenga que ver, que afecte directamente los equipos informáticos, pues digamos que pierden hasta el 50 o 60% de su capacidad de funcionamiento. Y eso es muy grave, muy grave. Entonces, para este tipo de empresas contar con cierto tipo de respaldos es importantísimo. Y hablemos de los respaldos desde el punto de vista de, por ejemplo, no sé, se me ocurre a lo mejor contar con, no sé, con espacios en la nube lo suficientemente grandes para respaldar, no sé, grandes terabytes, ¿no? de información. O no solo eso, contar con, a lo mejor con, ¿cómo se le llama? Pues su propio centro de datos. Ajá.
su propio centro de datos que a lo mejor al momento que ellos están trabajando puedan mandar a respaldar directamente al centro de datos que se encuentra, no sé, lejos de ese lugar, y al mismo tiempo, una vez, supongamos que existe un siniestro, pum, se queman las oficinas y se quemó el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si no cuentas con ese respaldo, pues simplemente la información ya se perdió. O sea, no tienes nada de información, tienes que volver a empezar, tienes que volver a hacer esto, el otro. Entonces, ahí es donde, pues, se van al hoyo. O sea, definitivamente la empresa se va al hoyo porque no tiene la capacidad de recuperación en un corto tiempo. Entonces, lo ideal que todas estas empresas lo que tienen que hacer es mandar todas sus bases de datos, y estas bases de datos lo que van a hacer es respaldar toda la información necesaria con la que pueda trabajar la empresa. Si existe un siniestro, ok, se quemó el equipo, se puede comprar, no pasa nada, pero los datos están respaldados. Y entonces se compra equipo nuevo, se instala la paquetería, etcétera, etcétera, y posteriormente, ahora sí, el centro de datos puede mandarte nuevamente aquella información que es necesaria para ti y que te va a permitir volver a trabajar y te va a permitir a volver a ser rentable dentro del mercado. ¿Sale? Entonces, esa es una de las importancias o de las grandes importancias que tiene la parte de tener un plan de contingencia, porque realmente el centro de datos va a ser parte de tu plan de contingencia. Entonces, tenemos que todos aquellos procedimientos manuales, si es que existen, solo serían prácticos por un corto tiempo o periodo. En caso de un desastre, la interrupción prolongada de los servicios de computación puede llevar a pérdidas financieras significativas, sobre todo si está implicada la responsabilidad de la gerencia informática. Lo más grave es que se pueden perder la credibilidad del público y los clientes, y como consecuencia, la empresa puede terminar en un fracaso total. ¿Vale? Es lo que les mencionaba hace un momento. O sea, sí es muy importante, demasiado importante, que las empresas que se dediquen a la parte tecnológica tengan unos planes de contingencia lo suficientemente buenos para que toda su información pueda quedar respaldada. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe incluir un plan de contingencia? O sea, ok, sabemos que tenemos entonces que respaldar muchas cosas, hablando de la parte informática, los datos. A lo mejor hablando de si existe mucho personal trabajando, la seguridad del personal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debe de incluir un plan de este tipo? Nos dice entonces que teniendo en cuenta su naturaleza, suelen distinguirse dentro del mismo tres partes fundamentales en función de las medidas que contiene. Tenemos entonces que las medidas preventivas de la situación de riesgo de que se trate forman parte del denominado plan de respaldo. ¿Sale? Número 1, el famoso plan de respaldo. ¿Por qué plan de respaldo? Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Por qué plan de respaldo? Ok, el plan de respaldo como tal es un plan preventivo para cualquier situación de riesgo. Es decir, yo como empresa o a mí como empresa no me gustaría que, por ejemplo, yo como restaurante no me gustaría que existieran fugas de gas dentro de la cocina. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas? ¿Cuál es el plan que yo debo de seguir para que no pueda suscitarse un problema de este tipo? Para que nunca llegue a una fuga de gas. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben tener? ¿Cuál es el cuidado que se le debe dar a la tubería? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese es mi plan de respaldo para no tener una situación de riesgo. Posteriormente tenemos que las medidas encaminadas a reducir los efectos adversos de la producción de la contingencia componen un plan de emergencia. Es decir, una vez que la situación se está dando, una vez que llegamos al punto donde la situación es así de, chin, se está quemando tal habitación, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a contener el fuego. Ok, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Quiénes son las personas que van a participar? ¿Quién va a ser el valiente? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces,
Este plan de emergencia simplemente es para actuar en el momento de la situación y que no se propague o se haga más grande. Y finalmente tenemos las medidas encaminadas a la restauración de la situación al estado anterior al plan de la contingencia. Se integran dentro de un plan de recuperación, ¿sale? Entonces es el famoso plan de recuperación. Una vez que ya sucedió, ¿cuáles son las medidas que yo debo de seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que yo pueda tener una recuperación? Nosotros como empresa volvamos a ser lo que fuimos, volvamos a tener todo este tipo de características. Hablando de esta parte del plan de recuperación, creo que el país mejor organizado en este tipo de planes de contingencia, de evacuación, emergencias y recuperación, en este caso es Japón. Japón tiene, tiene unas características de organización exageradamente buenas, de verdad, muy, muy buenas. Vamos a poner un ejemplo, el tsunami que hubo hace algunos años, no recuerdo bien en qué año fue, creo que fue en el 2006, ¿no? 2005, por ahí así, del famoso tsunami que hubo. Japón, tras esa situación, se dedicó a justamente realizar esta parte de planes de emergencia y planes de contingencia. Y lo hizo en base a la prueba y error y a la organización, digamos que de la comunidad y del gobierno, en conjunto con las empresas. Entonces, de hecho, la recuperación de Japón fue como impresionante. O sea, a ojos de todo el mundo, la recuperación de Japón fue importante porque tuvo una recuperación mejor a lo que tenía. Es decir, si Japón tenía, no sé, 50 edificios en esa zona, ahorita ya no son 50, a lo mejor tiene 75 y con mejores características y todos con las capacidades necesarias de alguna respuesta de emergencia, por ejemplo, si hay otro tsunami. Ajá, a lo mejor características de construcción totalmente distintas que van a impedir a lo mejor que el mar pueda llevarse la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? O sea, la respuesta que tuvo Japón ante esa situación fue mediante la aplicación de un plan de contingencia y en este caso un plan de recuperación efectivo que le permitió volverse una potencia muy importante en cuanto a la organización empresarial. ¿Sale? Bien, entonces tenemos que ¿para qué sirve el plan de contingencia? Nos dice que trata de hacer posible el funcionamiento de la empresa en situaciones en que alguna parte de la misma no funcione con normalidad, con independencia de que la causa sea interna o externa. Puede hablarse, por tanto, de un plan de contingencia para superar los diferentes tipos de riesgos, en el que además de determinarse el procedimiento para realizarlo, se especifican las acciones concretas para cada caso. Además de mejorar la seguridad con un plan de contingencia, sirve para optimar recursos materiales o humanos en caso de crisis, o para controlar las medidas sobre la base de lo planeado. Aquí tengo un ejemplo importantísimo y súper, súper básico. Hablemos, por ejemplo, si hablamos de la parte de alimentos y bebidas, obviamente cuando vino toda esta situación, toda la contingencia en cuanto al COVID, una contingencia, muchas empresas no contaban con planes de contingencia. O sea, aquí sucedió algo como muy, muy grave. Había empresas que trabajaban bien, sin ningún problema, pero nunca esperaban que se suscitara una situación de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Aquí hubo dos opciones. Hubo empresas literal que sobrevivieron. Mentira, hubo tres situaciones. Hubo empresas que sobrevivieron, que salieron a flote. Hubo empresas que se mantuvieron y hubo empresas que literal desaparecieron. ¿Pero esto a qué se debió? Justamente se debió a la planificación de contingencia. La contingencia no solo quiere decir que nosotros sepamos qué hacer o no qué hacer en un incendio. La contingencia también quiere decir qué es lo que tengo que hacer yo como empresa
para que mi empresa se encuentre en el óptimo estado. En cualquier, bueno, en la optimización que ustedes quieran, desde el punto de vista en que se encuentre bien físicamente o desde que se encuentre financieramente bien, entre algunas otras cosas. Entonces, cuando se suscitó toda esta situación de las empresas, obviamente las que desaparecieron fue porque se fueron a la quiebra, fue porque no tenían dinero guardado, porque no tenían respaldo, porque a lo mejor la optimización de sus recursos no era la adecuada, porque a lo mejor la optimización en cuanto a la mano de obra no era la correcta con sus trabajadores, y al verse afectados, pues no les quedó de otra más que declararse en quiebra, y por eso desaparecieron, porque aparte a los dueños les convenía. Pero bueno, ahorita les sigo platicando bien esa parte. Estamos ya ahorita en el último minuto de esta transmisión. Los veo de regreso en 5 minutos, ¿les parece? Son las 11:06. Los veo de regreso a las 11:11. Pues, nos vemos. Pues ahorita 5 minutotes y los veo de regreso. 11:11 los veo de regreso. Hecho. Sale, gracias.